Bueno, agradezco mucho la invitación. A mí me tocó defender la laminoplastía como método para el tratamiento de la mielopatía cervical compresiva. Vamos a hacer un pequeño resumen sin tratar de repetir lo que se dijo anteriormente, sobre todo en historia y líneas. Indicaciones ampliadas y detalles técnicos. Los antecedentes fueron descritos en Japón y modificados y fue impuesta por la gente de La Plata, como dijeron recién, con el doctor Fiore en los años 80. Fue creada para reemplazar a la laminectomía y evitar la aparición de la membrana post-laminectomía o tapón fibroso que se producía luego de grandes aperturas. Las grandes laminectomías producían esta consecuencia que era la compresión medular en movimientos de extensión, como se ve ahí en la diapositiva a la izquierda, la laminectomía hecha y el movimiento de extensión con la compresión medular. Fue creada inicialmente para esto. Las indicaciones son como tratamiento único de la mielopatía degenerativa multisegmentaria, como tratamiento único de la mielopatía congénita multisegmentaria, como tratamiento complementario en síndromes de adición o descompresión insuficiente en vías anteriores previas y como tratamiento previo a una vía anterior en grandes compresiones medulares. El último ítem es el ítem por una de las que fue inventada, que es como tratamiento de la calcificación del ligamento vertebral común posterior. Igualmente hay trabajos que descalifican esta última indicación diciendo de que la calcificación empeora y la cifosis empeora luego de la laminoplastía. Actualmente se considera que está modificada este tipo de interpretación debido a que se puede hacer la laminoplastía como tratamiento previo a una vía anterior en grandes compresiones, como sería el caso anterior. Un poco de resumen de líneas para desmitificar un poco el tema de la cifosis y la contraindicación de la laminoplastía. La K-line es una línea que se traza desde el canal medular, desde C2 a C7 en el centro del canal. Una K-line positiva sería esta, es decir, una línea que no toca el borde posterior de los cuerpos vertebrales. Sería una buena indicación de laminoplastía. Pero las mediciones de las líneas sagitales en la columna cervical se ven muy modificadas por la posición del paciente y el tipo de estudios. Entonces son líneas que ya no se toman tan en cuenta como para indicar o no indicar una laminoplastía. En la próxima radiografía, entonces, se ve que este es el mismo paciente con una K-line negativa y una K-line positiva en diferentes posiciones, es decir, a la izquierda está parado y es una radiografía, y a la derecha está acostado y es una tomografía con reconstrucción. Entonces no se tiene mucho más en cuenta la cifosis para contraindicar a la laminoplastía. Las contraindicaciones serían la fibrosis epidural posterior, antecedente de cirugía previa por vía posterior, y la cifosis mayor de 15 grados, que es lo que este trabajo trata de contradecir. ¿Por qué la cifosis sería una contraindicación relativa? La cifosis sería fija o está incrementada como forma de defensa por un conducto estenótico. Habiendo la posibilidad de hacer una vía anterior complementaria, es buena como primera cirugía. En pacientes añosos con estenosis multisegmentaria y con columna anquilótica y cifótica, los beneficios son evidentes y la cifosis no aumenta y está tapado y la médula queda descomprimida. Algunos detalles técnicos que ya se dieron, pero lo vamos a pasar rápido. La posición del paciente, es importante que la columna cervical quede horizontal en el acto quirúrgico, por eso se pone el paciente en Antri-Trendelenburg. En pacientes obesos generalmente hay arrugas en el cuello y hay que tironear la piel, ya sea con tela adhesiva o con Tensoplast como para sacarlas.
Es importante para la técnica quirúrgica respetar el RF medio, evitando el sangrado y evitando la destrucción de las masas musculares para que luego sean una buena banda de tensión. Acá se ve una gráfica donde se ve bien que la espinosa de las cervicales es como la cola de una ballena, es decir, hay que ir desperiostizando, siguiendo la curva de la espinosa y no entrar con el electrobisturí directo hacia la lámina. Parece una interpretación medio infantil, pero es el error más frecuente del sangrado en la vía de este abordaje que tiene mucha musculatura. Hay que respetar los ligamentos epi e interespinosos. En la técnica de simple open door, ahí está, no hay que sacar ni cortar los ligamentos en la zona proximal o en la zona distal de la cirugía. Generalmente se hace de C3 a C6, entonces hay que respetar los ligamentos, tanto el de arriba como el de abajo. Ahí está el detalle técnico, pero bueno, no se ve muy bien. Las tres técnicas básicas, porque se inventaron muchas técnicas y muchas fueron descartadas, son la tipo hemilaminectomía, que es una técnica, en realidad no tendría todos los conceptos de la laminoplastia porque no tiene una apertura, es como una simple laminectomía, pero se usó mucho. La doble open door, que es la que describió el doctor, que yo considero que no es una muy buena técnica porque destruye mucho la banda de tensión posterior y es una de las causantes de la cifosis postoperatoria, que puede ser con injerto estructural en todas las vértebras o un injerto en cada una. Y la simple open door, que es la que es más utilizada, que es hacer un corte total de un lado y un corte parcial del otro en la lámina. Originalmente se colocaba un injerto óseo, pero actualmente se colocan placas. Y acá hay un detalle técnico más que es importante, que el tornillo de la masa vaya hacia afuera y arriba, y el tornillo de la lámina no vaya perpendicular, como era recomendado antes, sino sagital a la placa, para evitar la mayor complicación de este tipo de técnica, que es la herida dural. Ahí está la B que faltaba, que sería la Z-plastía. Este es un dibujo antiguo. Y bueno, y después la posición de la fresa. Es muy importante que la fresa no sea perpendicular al piso, sino perpendicular a la lámina, porque uno de los errores más frecuentes es ingresar con la fresa y meterse adentro de la articular, y a veces podemos llegar hasta la vertebral, y nunca encontramos el canal. Ahí está la posición de la fresa, 45 grados. Y después un detalle técnico es la maniobra de la apertura de la lámina, que es colocar, para no tener que tomar con la mano o con la gubia la espinosa, colocar una COB y levantar la lámina en la zona donde se hizo el corte completo y fracturarlo del otro lado. Las complicaciones: infecciones, dolor axial. Esta es una de las malas famas de la laminoplastía, el dolor axial. Las causas son el mal cierre, mal amarre muscular y exceso de movilización posoperatoria. Hay que tratar de inmovilizar muy poco al paciente en el posoperatorio. La rigidez en las inmovilizaciones prolongadas, la cifosis en antiguas técnicas o en abordajes inadecuados, y las heridas durales. La más frecuente es la herida dural, que es lo que hace que muchas veces tenga que reconvertirse la laminoplastía en una laminectomía. Ahora algunos casos. Esto sería siguiendo la descripción anterior, en estenosis común del canal medular, donde se ve la radiografía y la resonancia preoperatoria, y acá la radiografía y la resonancia postoperatoria. El objetivo de la laminoplastía es quedarse con la médula con líquido cefalorraquídeo todo alrededor. Las líneas que hablan de que la médula tiene que trasladarse para atrás
es un concepto un poco más agresivo la laminoplastía y era donde se producían las lesiones del nervio C5 cuando la médula migraba mucho hacia atrás. Entonces el concepto actual es que la médula no tiene que migrar, es suficiente con que uno en los cortes postoperatorios vea la líquido cefalorraquídeo alrededor. Un minuto, doctor. Caso 2. También lo mismo, en estenosis congénita. Este es un paciente parecido al anterior, con mielopatía y con signos crónicos de mielopatía, 28 años, acá está la sombra de las placas, que no se ve bien, pero bueno, no tengo el corte ahí. Bueno. Después, estos serían los casos más significativos de la modificación de la técnica. En grandes compresiones anteriores, este es un paciente con una gran compresión anterior, con signos mielopáticos, y se toma, se hace la vía posterior previa para luego trabajar tranquilo sobre la columna anterior. Este sería otro caso más evidente, un paciente con una cuadriparesia, con una hernia migrada. Se hace la laminoplastía, quedó en cifosis, para luego hacer la vía anterior y sacar la hernia y trabajar tranquilo ya con el paciente sin síntomas neurológicos. Después los otros casos son de laminoplastía como segundo tiempo en vías anteriores. Estos son pacientes operados con vías anteriores que ha quedado residuo de estenosis, ahí se ve el canal ampliado. Este sería otro caso, en paciente que tiene una estenosis residual del canal de vía anterior, se hace la laminoplastía y recupera la apertura de su canal. Y otro caso parecido, paciente operado, ahí otro caso más, para ir rápido, con estenosis residual y con el resultado posoperatorio. Las conclusiones sirven como técnica única o como técnica complementaria en vías de abordajes anteriores. Se puede designar como una descompresión controlada del canal medular. No hay que esperar un traslado de la médula hacia atrás, lo que puede traer como consecuencia parálisis C5. Con observar líquido cefalorraquídeo alrededor de la médula en cortes sagitales o axiales se puede considerar como resultado satisfactorio. Muchas gracias. Gracias, doctor Cizuela. El doctor López va a defender la vía anterior. Bueno, primero que nada, muchas gracias a la organización del curso por invitarme. Mi función aquí es controvertir con las técnicas, así que vamos a empezar. ¿Tenemos el punto para pasar como? ¿Podemos pasar? Ahí está. Bueno, ¿cómo pasó de ahí? Bueno, ¿cuál es la patología que vamos a tratar? Sería la pregunta. Lo que vamos a tratar en el caso de necesitar una laminoplastia o una artrodesis posterior con laminectomía es siempre la patología de canal estrecho cervical. Entonces, básicamente clasificamos el canal estrecho cervical como en cifosis o en lordosis o neutro. Entonces, los casos con cifosis, yo creo que es indiscutida la vía anterior, no es motivo de esta charla. En los casos con lordosis o neutro podemos plantear la vía posterior, donde tenemos tres herramientas fundamentales: la laminectomía más fusión o la laminoplastía. En el canal estrecho cervical, entonces, podemos hacer artrodesis anteriores, como dijimos antes, artrodesis posteriores o circunferenciales. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de cada técnica? A mí me toca confrontar la laminectomía de artrodesis con la laminoplastía. A mí me parece que, primero que nada, las laminectomías se pueden fijar por vía posterior con técnicas de Roy Camille, técnica de Mager, de Anderson, o las técnicas más actuales de tornillos pediculares que andan muy bien. La laminoplastía tenemos las técnicas de Sushi, Hirabasashi, Tomita. ¿Cuáles serían las ventajas? La ventaja de la laminectomía y la artrodesis es una buena visualización de la dura madre y una muy buena visualización del canal.
cosa que en la laminoplastia tenemos una muy mala visualización del canal y si bien, como bien dijo el doctor, la columna de líquido cefalorraquídeo nos permite decir que hemos descomprimido, durante el acto quirúrgico realmente mucha descompresión no podemos observar. Por otro lado, la laminectomía con artrodesis me permite una artrodesis firme, o sea, me provee estabilidad. La laminoplastia mantendría la movilidad. Lo pongo con signo de pregunta, ¿por qué? Porque en muchos casos, como voy a mostrar algún caso, realmente no se mueven o se mueven menos de 10 grados. Por lo tanto, muchas laminoplastías terminan actuando como una artrodesis finalmente. Otra de las ventajas de la laminectomía con artrodesis es que me permite extenderme. O sea, si yo tengo compresiones altas, yo puedo extender a cráneo, puedo hacer descompresiones occipitos cervicales y extender la fusión a cráneo, o en casos de compresiones bajas, yo puedo extenderme a columna torácica. La laminoplastia tiene una indicación muy limitada en canales estrechos entre C2 y C6. Y la ventaja más importante, al menos en mi experiencia, es que la artrodesis tiene muy poco dolor el postoperatorio es muy noble, el paciente se siente muy bien y se ve muy satisfecho en la mayoría de los casos. Mientras que las laminoplastías, el postoperatorio es muy doloroso, al menos los primeros 4 meses, requiere mucha rehabilitación, mucho tratamiento de dolor y hemos visto muchas lesiones de la raíz C5, especialmente del lado izquierdo, que genera una parálisis o una paresia que es muy discapacitante. Entonces, acá tenemos un caso de canal estrecho. Vemos placa de frente, placa de perfil en dinámico, tomografía, se ve la calcificación del ligamento común vertebral anterior, la resonancia, donde vemos compresión axial en los niveles altos y vemos inestabilidad en niveles bajos. Entonces, ¿qué elegí yo? Una laminectomía con artrodesis con descompresión de canal. Aquí tenemos el caso resuelto. En este caso usé técnica de Magler con tornillos facetarios. Resultado excelente, sin dolor, el paciente deambuló las 48 horas, empezó rehabilitación al mes, a los 3 meses estaba totalmente virgen de síntomas. ¿Cuáles pueden ser causas de malos resultados de la técnica de artrodesis? La mala indicación. Fíjense este caso que es mío, o sea, es una autocrítica. Hemos hecho una descompresión y una laminectomía con fusión, pero he parado sobre un nivel con discopatía. Este paciente, si bien mejoró todo su cuadro neurológico, continuó con dolor axial cervical vinculable a discopatía. Realmente respondió muy bien con tratamiento conservador, fisioterapia, no requirió revisión, pero esto es una autocrítica y es algo a tomar en cuenta. Nunca parar una fusión por sobre o por debajo de un nivel inestable o un nivel degenerativo enfermo. Entonces, ¿cómo evolucionan nuestras laminoplastias? Yo no tengo muchos casos, pero tengo 12, y he visto esto, por ejemplo, en algún caso. Termina evolucionando hacia la cifosis y termina evolucionando hacia la fusión de los segmentos. Fíjense cómo se ve en la parte anterior de los cuerpos vertebrales que están fusionados. Entonces, fusión de segmentos por escasa o mala movilidad. Discopatía de segmentos adyacentes. Dolor incoercible en el tiempo, evolución a cifosis y con lo que ya había nombrado antes, que a mí no me ha sucedido, pero que está descrito la parálisis o la paresia de C5. ¿Cuál es la complicación más común de ambas técnicas? La infección. La vía posterior es una vía que ama las infecciones, caso contrario, las vías anteriores. Yo nunca tuve una infección en una cirugía anterior, que tengo más de 150, mientras que vías posteriores he tenido por lo menos 4 casos de infección. Otro es la dehiscencia de herida y otra complicación que es más común en la laminoplastia que en la fusión es la insuficiencia de la musculatura. O sea, si por infección o por dehiscencia los músculos de ser extensores se desplazan hacia adelante y se vuelven flexores, es una causa de cifosis. La artrodesis, al estar firme y al estar estable, en general no es víctima tanto de la cifotización de la musculatura, cosa que sí pasa con las laminoplastías. Entonces, laminectomía con artrodesis posterior combinada con disectomía de fusión anterior es claramente una indicación. ¿Por qué? ¿Por qué controvertir? Porque yo no veo necesidad de hacer una laminoplastía en la columna que no se mueve. Entonces, si ya hicimos artrodesis anteriores, ¿para qué haría laminoplastia? Para mí es mucho más fácil y técnicamente más prolijo hacerle una artrodesis y una laminectomía. Aquí tenemos el ejemplo de una extensión a tórax. En el caso de una compresión a nivel C7D1, me es mucho más fácil hacer una laminectomía, descomprimir, y en este caso usamos tornillos pediculares, tanto torácicos como cervicales.
O en casos de compresiones altas, occipitos cervicales, nosotros tranquilamente podemos usar técnica de Magrer en los tornillos facetarios a nivel cervical y extenderlos a occipital. Acá tenemos un caso que me llegó a la consulta con una artrodesis anterior consolidada, o sea, un disco más 2 niveles de artrodesis, pero todos los niveles estaban consolidados y finalmente, como había sido insuficiente, como bien explicó el doctor, le hicieron laminoplastía. La verdad, no veo mucha indicación a esto, porque si no se va a mover, ¿para qué hacer laminoplastía? Que técnicamente es complejo, cuando simplemente podría ser una laminectomía. Caso clínico. Acá tenemos otro caso con canal estrecho, degenerativo, muy escasa movilidad en las placas dinámicas. O sea, este paciente ya casi no movía el cuello, por lo tanto lo va a mover con una laminoplastía. Polidiscopatía alta, inestabilidad baja, compresión. Entonces optamos por hacer una gran laminectomía amplia con artrodesis. Acá hicimos un sistema combinado, tornillos pediculares torácicos, tornillos facetarios cervicales, placas oblicuas, placas de frente y perfil. Conclusiones. Entonces, la laminoplastía es un tratamiento válido, pero en mi experiencia no ha demostrado superar los resultados de la laminectomía y la artrodesis por vía posterior. La laminoplastía no permite una buena movilidad de los segmentos involucrados. Tal vez actuaría como una artrodesis posterior con menor liberación de canal. Si existe defecto muscular posterior, la laminoplastía inexorablemente va a evolucionar a la cifosis. Tiene una alta incidencia de lesión radicular C5. El postoperatorio es doloroso por varios meses y los implantes no son menos costosos que los necesarios para hacer una laminectomía por vía posterior. Si bien ambas técnicas son útiles, luego de una amplia selección de casos yo me inclinaría en la mayoría de ellos por hacer una artrodesis. No dudaría en esta técnica cuando tenga que extenderme a tórax o a cráneo y no dudaría en elegir la artrodesis cuando deba combinar con fusiones anteriores. Bueno, bibliografía, muchas gracias. Muchas gracias, doctor López. Tenemos tiempo para una pregunta, estamos muy pasados. Si alguien quiere preguntar algo, alguna consideración. Si no hay ninguna pregunta, pasamos a los casos presentados por el doctor Marino. Tenemos 20 minutos. Hola. Sí, quería preguntarte si en las artrodesis posteriores considerás fundamental tomar C2 o no. Sobre todo cuando uno hace de C2 a C6. Si uno pasa a C7 tiene que llegar a T3, pero la pregunta es hacia arriba. Exacto. No, depende el grado de inestabilidad que tenga el paciente y las lesiones discales. O sea, yo he parado muchas veces en C3, no siempre tengo que llegar a C2. Gracias. Buen día. Bueno, hoy en la mañana vamos a terminar todo con dolor cervical, pero primero... Un segundo. Los quiero felicitar a los expositores y además quiero hacer una pregunta para ellos y una pregunta para los integrantes de la mesa. ¿Quién falta? Vuelvo a... ¿Me permite? Los panelistas, no sé si mostraron la diapositiva de las mesas. José Luis Monayer, el profesor Tanaka en la mesa 2, Leonardo Falla en la mesa 3, Andrés Mirón en la 4, Aragüez en la 5 y Alfredo Juse, que no está, pero lo va a reemplazar el doctor Tardivo en la mesa 6. Mira cómo le emboqué. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, me corresponde a mí ahora hacer la introducción del doctor. Un segundo. Yo le quisiera preguntar a los dos expositores qué experiencias personales tuvieron o tienen con la parálisis de C5 y cuál es la hipótesis de cada uno. Doctor Roberto. La hipótesis escrita es la migración de la médula hacia atrás, que es la raíz más corta, y se produce una parálisis por el tironeamiento. Yo no tuve ninguna, excepto una paresia en la paciente que mostré que tuvimos que convertir a una laminectomía cuando
hizo un gran meningocele, pseudocele, pero la recuperó enseguida. Gracias. Doctor López. Marcelo. Bueno, porque una de las hipótesis que presenta la bibliografía es que es la raíz más corta, ¿no? El doctor Mesadri, vos has hecho una investigación sobre esa hipótesis de la quinta raíz cervical más corta, ¿no? Nosotros hicimos un estudio en resonancia magnética en donde medimos la raíz y realmente la quinta raíz no es más corta que las demás. Y ese trabajo se publicó en la revista brasilera Columna, digamos. Así que no sé, realmente no sé cuál es la hipótesis de por qué se produce el daño radicular quinto, pero la longitud no es mayor ni menor que el resto. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Algún aporte de alguna vez, Osvaldo? Sí, nosotros tuvimos 3 casos en todo el equipo. La verdad es que no sabemos por qué. Cuando presentamos a veces, digamos, trabajos o esta experiencia afuera, muchas veces no nos creen. En el exterior, en España, creen que es mucho más frecuente y nos miran como desconfiando que estuviésemos diciendo la verdad. No sabemos por qué la hemos tenido. Nosotros creemos en la realineación cuando medimos. Es más, si no, no sabríamos cómo explicar que aparezca, si antes de la laminoplastia no hay líquido por delante de la médula y después de la laminoplastia aparece líquido por delante de la médula, la única explicación que encontramos es que haya habido alguna traslación. Es cierto que uno no quiere hacer traslaciones bruscas, que la va haciendo en forma muy escalonada, muy prudentemente. Creemos, pero la verdad es que no tengo una explicación de por qué en esos casos apareció. Gracias, pero la traslación posterior de la médula, según la versión del doctor Mesadri, es que C5 no es más corto. Doctor. Me gustaría, aprovechando la experiencia del doctor de 3 casos, yo tuve uno solo, si notó mucha miotrofia en la mano de ese paciente que tuvo C5, que teóricamente, como expresión de miotoma, no tendría por qué ser así. Pero el fulcrum, de todos modos, el fulcrum de la cifosis está sobre ese punto, es decir, que es relativamente más corta en el sentido de la tracción. Y uno de los fenómenos que se supone que podrían estar pesando es de que como existe una Dankiewicz, también existe una arteria impredecible que entra por algún foramen, porque acá hay problema medular en la compresión radicular. Gracias, doctor. Profesor Tanaka, por favor. Thank you. Quería hablar de la denominación de esa parálisis. Nosotros no decimos parálisis de C5, no deberíamos decirlo o nombrarlo así, porque puede ser causada también por la raíz de C6, daño de la raíz de C6. Deberíamos decir parálisis de la cintura del hombro, porque si no el médico no le presta atención a C6. En cambio, cuando uno dice parálisis de la cintura muscular del hombro, es más claro, porque hay que mirar C6. Puede ser causada por la raíz de C5 dañada, pero también por daño de la raíz de C6. Y el nivel y mielopatía a nivel del disco C3, C4. ¿Sí? Yo realmente estoy en contra de la denominación de parálisis C5 porque es muy limitada. ¿Conoce un caso que fue descrito por Kingham? Kingham describió justamente esta parálisis de la cintura del hombro. En su informe, esta parálisis era causada en realidad por daño de la raíz de C6. Si alguien
quiere prevenir que ocurra dicha parálisis de la cintura, del hombro, digamos, si la quieren prevenir, tienen que descomprimir y hacer el trabajo preventivo de descompresión de 4 raíces. Bilateral C5 y bilateral C6, 4. Y por lo menos en mi experiencia y en nuestra experiencia, aunque hagamos la laminoplastia, a veces ocurre esta parálisis del hombro, y si ocurre en forma espontánea, se recupera en forma espontánea muchas veces. Entonces, en primer lugar, siempre quiero decir que no hay que denominarla como parálisis de C5, sino más bien lo correcto es decir, parálisis de la cintura escápulo del hombro, mejor dicho, del hombro. Discúlpeme, doctor, estamos cortito de tiempo. Un segundo, 2 segundos. ¿Cómo no? Bridas al abrir la laminoplastia. Bridas al hacer la apertura y que traccionan de la médula. ¿Han visto, han tenido que seccionar alguna específicamente o no? ¿Para quién va dirigida la pregunta? Doctor Cizuela. Doctor Cizuela. ¿Podés repetir la pregunta, por favor? Fui breve. Yo preguntaba si en el momento de la apertura de la Open Door Laminoplasty uno tiene bridas que traccionan de la médula. Al hacer la maniobra manual, suave, progresiva, uno ve que se viene la médula por bridas que uno secciona y entonces se puede abrir con seguridad. La médula no, pero la duramadre sí. Totalmente de acuerdo, pero bueno. Doctor Bazán, ¿alguna opinión? Sí, muchas veces vemos pequeños ligamentos o fibrosis que uno lo va seccionando y permite hacer algo más delicado. Doctor. Para el doctor Tanaka. Tenemos doctor, poco tiempo. Una pregunta cortita y al pie. ¿Qué opina de los trabajos que hay a favor y en contra sobre 2 cosas que creo que invalidan, no es que invalidan, no sería el término, pero que por ahí no gusta tanto en algunos casos la laminoplastia? La rigidez y el dolor. Rigidez y dolor que se mencionan en la laminoplastia. Una pregunta, la verdad, importantísima. Un problema de la laminoplastía grande de Kurokawa, tipo puerta francesa. Uno es el dolor posoperatorio, es verdad, cuando es doble puerta, ¿no? La puerta francesa, pero en general mejora al año, digamos. Entonces, nosotros le damos todas las explicaciones al paciente previas a la cirugía de que va a tener malestar y que podría sufrir de dolor de cuello después de la cirugía, pero de manera espontánea, gradualmente va a ir cediendo ese dolor. Se lo explicamos bien. Muy cuidadosa explicación. Es un problema, pero ahora no es un problema tan grande. Usted me preguntaba sobre eso, ¿verdad? Sobre el dolor de cuello posoperatorio después de la laminoplastia. Los dos, Roberto y Marcelo, ¿tuvo un empeoramiento del cuadro neurológico previo? No, nunca. Doctor López. En el auditorio nadie tuvo un empeoramiento por la laminectomía o la laminoplastia desde el punto de vista neurológico. Yo tuve empeoramiento, tuve parálisis de C5, tuve 4 casos de parálisis de C5 y 2 en el mismo paciente. Debo ser un tipo de mala suerte yo. Existe la parálisis de C5. Doctor Bertero. Yo particularmente tuve un empeoramiento en un caso de laminectomía y artrodesis por vía posterior y tuve 2 empeoramientos en caso de laminoplastías. Considerando que hice 12 laminoplastías y más de 100 artrodesis, en mi experiencia tuve más complicaciones con laminoplastia que con artrodesis. Te convencieron los casos, ¿no? 100 sobre 12. Doctor Bertero. Artrodesis por vía posterior, no con laminoplastia, sino con artrodesis en la raíz C5 también. Fue transitoria y recuperó
ad íntegro. Ok, bueno. Doctor Marino, ¿vamos? Gracias. Arrancamos. Bueno, en honor al tiempo vamos a tratar de presentar rápidamente estos casos. El primer caso es un paciente de 63 años que empieza en el septiembre del 2012 con una claudicación intermitente a la marcha, alteración de un cuadro neurológico con termoalgesia y alteración de la marcha que fue empeorando con el correr del tiempo. Una paresia braquial a periodominio izquierdo, hipotrofia e hiperreflexia, anestesia termoalgésica braquiocrural derecha, alodinia y ataxia sensitiva. Se le pidieron las radiografías pertinentes, dinámica, flexión, extensión, perfil. Y, obviamente, para cortar los tiempos, le solicitamos la resonancia. La pregunta acá que cabe es cuál es posible diagnóstico etiológico y si sabemos el diagnóstico etiológico, cuál es la conducta a seguir o qué estudio le pediríamos después de tener esta resonancia. Bueno, está abierta la pregunta. A ver las mesas. 1, 2, 3. Empezamos por la mesa 1. Bueno, lo que podemos ver es mucha clínica, mucha imagen. Habría que ver si esa lesión medular no hay algo de siringomiela también ahí, pero poca compresión a su vez. Así que bueno, es, digamos, dificultoso darse cuenta por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. ¿Le haría algún estudio más, doctor? ¿Pensaría en otra cosa? Para siringomielia, Arnold Chiari no hay, en principio. Tal vez una resonancia contrastada, pero... La pregunta es si siringomielia. Claro. Claro. Exacto. Mesa 2, ¿algún comentario? No, no está cargado. Mesa 3, ¿algún comentario? ¿Algún otro estudio? ¿Otro diagnóstico? ¿Le pedimos otro estudio dinámico? ¿Tenemos dinámicas? Resonancia con contraste. Doctor, tenemos. ¿dinámicas tenemos? ¿Radiografía? ¿Resonancia dinámica? No, ¿radiografía dinámica? Sí, la pasé recién. Ahí está. Resonancia contrastada tenemos. Nos quedamos con el... Perdón. Doctor. ¿Alguna otra sugerencia? Nos quedamos con el diagnóstico de mielopatía. Perdón, mesa 2. Mesa 2. Sí, yo creo que con la imagen es bastante patognomónica de siringomielia. Y aparte cuando en la semiología había una ataxia, ¿no es cierto? Había una definición de ataxia yo creo que se puede pensar que es una siringomielia. Doctor Tardivo, ¿algún Preguntaba aporte? si teníamos resonancia contrastada, a ver si eso genera algún refuerzo y no estamos ante una siringomielia. Allá en la mesa. Perdón, ¿tenemos resonancia con Sí, sí. contraste? Ok. Pero espera que no sé qué quiere decir el Monager. Impresiona siringomielia, me llama, Pablo, la atención la imagen hiperintensa en el T1, esa redondeada, no sé, chiquitita. Sí, le pediría con contraste. Con contraste, es decir, ¿cuáles serían los diagnósticos diferenciales para tratar acá y pedir la resonancia con contraste? Puede ser una siringomielia, puede ser una desmielinizante. Para los neurocirujanos, no sé si están de acuerdo que puede ser un astrocitoma. Habría que buscar para hacer el diagnóstico de siringomielia, ahí habría que buscar, por el entrecruzamiento del espino talámico delante del epéndimo, una, diríamos, banda o mancha con anestesia termoalgésica. Eso es el diagnóstico diferencial verdadero. Sobre el dermatoma que corresponde al nivel. Exactamente. Pero ahí tenemos por lo menos 3 dermatomas, Bueno, así que tendría que ser de un brazo o de los dos. Perfecto, sí. Bien, sigamos.
Ahí tenemos con contraste. ¿Algún comentario? ¿Opiniones de las mesas? Puede ser un ependimoma también. Realza con contraste. Puede ser un ependimoma. ¿Tardivo? ¿Doctor Tardivo? Sí, claramente refuerza con contraste y coincido con que podría ser un ependimoma, ¿sí? Sí. Doctor Lanari, Felipe. Doctor Mesadri, ¿alguna opinión? La otra pregunta es si... Creo que sí, que digamos que lo importante acá en este caso es hacer el estudio contrastado para ver si no estamos ante un tumor. Ahora, hay que pensar también en otras patologías, porque hay patologías, por ejemplo, desmielinizantes, que también pueden llegar a tener un aspecto pseudotumoral. Doctor, una resonancia con espectroscopía acá, en la 3. No se la hicimos. ¿Continuamos? ¿Podemos continuar? Sí. Conducta a seguir. Conducta a seguir. ¿Empezamos por los expositores? Podemos decir estudios complementarios que se le puedan pedir. Espectroscopía no tenemos. Pero esos fueron los estudios complementarios que se solicitaron para tratar de llegar a un diagnóstico de certeza, no presuntivo. ¿Alguno hubiese pedido otra cosa? Sí, recién la mencionaron, la resonancia con espectroscopía. Las que mostré son las que tiene esa. Por eso ahí en el corte axial podemos discutir si es siringomelia o es gliosis. ¿O es un tumor? O es un tumor. Pero si no tenemos el diagnóstico es difícil. Entonces la pregunta es, a los neurocirujanos Bacamán, ¿quién le hace una biopsia de médula? Claro. Paso siguiente es una biopsia de médula. No veo ninguna mano levantada, ¿eh? Pablo, acá en la mesa 4, una pregunta. No, acá lo que... Pablo, yo una pregunta. Que, ¿Hablaste con la gente de imágenes? Porque esto merece como un ateneo y discutir el caso, a ver si te definen un poquito. Hablamos con la gente de imágenes, no pudo definir nada, por eso también hicimos la consulta con neurología para ver si podía ser una desmielinizante, podía ser una esclerosis múltiple con inicio a nivel medular. Por eso hicimos todas las proteínas, la punción del líquido cefalorraquídeo. Y ninguno aclaró nada. Por eso el doctor, que quería decir ahí... No, yo creo que acá lo que hay que tener en cuenta es que es un caso que ha evolucionado y en esta etapa de la vida, entonces hay cosas nuevas que han aparecido en este paciente y de afectación medular, eso está claro, centro medular. Por supuesto que uno tiene que agotar todos los métodos de diagnósticos que están disponibles y si el paciente no se estabiliza, no mejora, hay que tomar una conducta quirúrgica, pero no de biopsia, hay que ir con una idea de si eso se trata de un proceso expansivo o ir preparado como para poder sacarlo. ¿Seguimos? Seguimos. No tenemos tiempo. Bueno, ¿Alguna opinión? ¿Marcelo? ¿Alguna opinión? No, si tuviera un contacto periférico entre dos circunferenciales se puede hacer una biopsia, pero eso es bien central y abriendo la fisura posterior medular, yo comparto el criterio, más que una biopsia decisional sería un ependimoma. Es decir, igual hay que hacer una biopsia por congelación. Sí, claro. ¿O alguno haría algún paso previo para ver si cambia la expectativa del paciente? Encefálica para ver cómo está el cuerpo. Sí, le hicimos, ahí por eso puse resonancia de columna cervical y cerebro para ver que no tuviese... Cuando una degenerativa medular es tan importante, un síndrome se llama de Devic que da trastornos oculares y habría que ver cómo está la papila temporal, por ejemplo. Eso se hizo fondo de ojo y se hizo resonancia de cerebro con y sin contraste.
Bueno, seguimos. Lo llevamos a la sala de operaciones. ¿Y qué le hacemos? ¿Y qué le hacemos? Perdón, habiendo descartado enfermedades neurológicas, yo creo que si bien la lesión es intramedular, o sea, es intrínseca en la médula, hay un componente de estenosis en el sector C3, C4. Claro. O sea, que puede ser una lesión isquémica, por ejemplo. Una lesión medular transversa, isquémica. Sí, lo que hay que tener en cuenta con respecto a este último comentario es que se modifica con contraste la lesión medular. Pero también está descrito en un 3 a un 5% las lesiones mielopáticas captan con contraste. Sí, el edema también puede modificarse. Yo en lo personal he tenido algún caso, más de uno, que ha evolucionado en una etapa de la vida, un edema inespecífico, lo esperamos. Es más, hasta creo que lo consulté en su momento hace años, esto con el doctor Mesadri, lo esperamos, bueno, nunca se modificó y en un momento hasta desapareció. No sabemos qué fue lo que tuvo el paciente, no llegamos a cirugía, pero bueno, si esto evoluciona y no hay ningún elemento de diagnóstico previo que pueda aclarar la imagen, no nos podemos quedar de brazos cruzados, ¿no? De brazos cruzados. Siente. Se viene grabando. Entonces, eso digo. La llevamos a quirófano y lo que hicimos fue una laminectomía y sorpresivamente mejoró sustancialmente la clínica del paciente más allá de la imagen. Y esta le hicimos laminectomía sola. La pregunta es ¿por qué laminectomía y no laminoplastia? Porque el caso de que no mejore, tendríamos la puerta abierta para ir a hacer una visión directa de la médula. ¿Hasta ahora? ¿Algún comentario? No, mielotomía no le hicimos nada de nada. Sí, mejoró significativamente y todavía sigue bien, no empeoró, ¿eh? No sé si tengo una imagen más nueva ahora, pero... ¿El diagnóstico final? El diagnóstico final, nosotros interpretamos que es una mielopatía cervical por compresión y todo lo que tiene alrededor es edema. 5 años. Y... Ahora... pedido, Coco. Escúchame, yo creo que se puede hacer una laminectomía de 2 niveles y habitualmente no pasa nada más en una columna que no está artrósica, que no tiene estabilidad. Pero no veo cuál sería la ventaja si tuvieras que después volver a reoperar al paciente. Yo preferiría operarse una laminoplastía que es una laminectomía. Los neurocirujanos, que son los que tienen que abordar directamente, prefieren la laminectomía directa, que dicen que tiene acceso más fácil que empezar a sacar la laminectomía, hacer la laminectomía más la resección del implante y todo lo demás. El doctor Tanaka, ¿qué diría? Sé el resultado, pero quiero decir que si yo fuera el paciente... Yo soy el paciente, ¿no? En ese caso le pido al médico que me haga primero la laminoplastia, le pediría al médico. Y si los síntomas no me mejoran, entonces, bueno, tal vez pido que me hagan una biopsia, una resección y biopsia. Pero primero le pediría al médico que me haga la laminoplastia, no la laminectomía, que eso le pediría como primer paso. Porque, bueno, la segunda cirugía sería más fácil. Después de la laminoplastia sería más fácil la segunda cirugía. ¿El último caso? ¿Se puede el último caso? Una pregunta. Pregunta. Sí. Antes de cambiar, por favor. Pasaron 5 años. Sí, doctor. Pasaron 5 años, entendí, de que fue intervenido. Y ciertamente no va a ser absolutamente patognomónica, pero nos va a dar una idea bastante acertada de la etiología si hiciéramos una resonancia, una espectroscopía bajo resonancia. Es decir, se determinan qué metabolitos hay presentes o ausentes y tenemos una idea más o menos mejor de la que no tenemos ahora de qué se trata esto.
Entonces, ¿nunca tuvieron en mente pedir una espectroscopía bajo resonancia? La gente de imágenes no lo sugirió, pero podría ser una alternativa muy válida esa. Disculpen, no hay tiempo para otro caso, lamentablemente. Perdón. Perdón. Un test de perfusión-difusión con una bobina especial, al menos en Rosario lo hacen. Yo quiero hacer el comentario del paciente. Tuve un paciente igual que lo esperamos, realmente, estuvimos a punto de operarlo varias veces. Yo me acuerdo que a ese paciente sí le pusimos un collar para inmovilizarlo un poco, no sé por qué, una señora, le hicimos una espectroscopía y nos daba edema. Entonces, a pesar de que es la imagen, bueno, y anduvo bien, nunca lo operamos, anduvo bien esa paciente. Y un día vino y le hacíamos estudios de control cada 6 meses al año y desapareció la imagen una vez. Ya ahora no la veo hace años, pero Pablo. Caso interesante. ¿Listo? Sí, listo. Bueno, muchas gracias.